Bienvenidos aquí y ahora. Leobardo Lechuga Jacob, o más bien Leobardo Jacob Lechuga Aparicio, alias mi amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, mi Leo. Feliz de estar contigo. Gracias a ti, gracias a ustedes. Un reportaje realizado por el New York Times reseña que varios pacientes hospitalizados por COVID-19 experimentaron graves alucinaciones que los hicieron poner en peligro su vida. Uno de ellos, quien requirió de hospitalización por una insuficiencia respiratoria grave durante una de las noches, una de sus visiones le impactó tanto que se arrancó la máquina respiradora. El tubo. Marco de referencia, se dice intubar. Intubar. Porque creemos que se dice entubar, ¿no? No, es intubación. Ok. Pues estuvo adentro. Tubo adentro. Estuvo adentro. Intubar. Intubación. Muy bien. Del prefijo In. de adentro. Oye, Leo. No sé cómo quieres arrancar este fenómeno de otra dimensión, contacto con otros seres, a raíz de cómo estabas, dónde estabas y cómo comienza toda esta sintomatología, dónde estabas y qué pasó. Bueno, para ser cortos, porque hay que ser bien sintéticos, 57 días de que el virus de COVID-19 llegó a México, yo me infecté. Fui prematuro y por azares del destino, en un viaje que me trajo de la Sierra Norte de Puebla con 40 grados de temperatura, muriéndome, había estado 14 días batallando con el COVID, con diagnósticos equivocados. Decían que yo tenía gastroenteritis. ¿Eso te decían? Los médicos que me atendieron, en principio, sí. Porque a mí el COVID no me atacó como gripe. ¿Cómo te atacó? Me atacó el estómago. ¿Es en serio? O sea, ¿que también atacaba el estómago? Sí. De hecho, todo está registrado. A mí me entró por la mirada, por los ojos. Me entró por los lagrimales. ¿El COVID? Sí. ¿Cómo? Entra por los ojos también. Entonces yo me rasqué y entró por los lagrimales y de ahí bajó al estómago, ¿no? A través de las salivales y luego se me instaló en el intersticio y desde ahí hizo... ¿En el qué, perdón? Intersticio. ¿Y qué es eso? Es, digamos, todo el organismo general que abarca todos los músculos, la piel, o sea, se generaliza. Y evidente, hay que dejar en claro una cosa, que se piensa que el COVID solo infectaba y atacaba a las personas en uno de los órganos, en los pulmones, y no. O sea, el COVID lo que generaba era una infección general, absoluta, que claro, hacía estragos en los pulmones, como fue mi caso, que me destruyó más del 50% de los pulmones. Pero inflamaba el cerebro, inflamaba todos los órganos, todo el organismo se inflamaba y generaba tormentas de citoquinas. ¿Qué es eso? Son coágulos, microcoágulos, ¿no? Es lo que genera la muerte. Entonces, bueno, como los pulmones son de los componentes orgánicos más delicados, ¿no? Los alvéolos, que son lo que contienen los pulmones internamente, son más delgados que el papel, son más sensibles que el papel. Entonces, allí hizo estragos y hacía estragos, generando que hubiera una insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia respiratoria, los pulmones trabajan, pero no generan el oxígeno necesario para distribuirlo a todo el organismo, que las células necesitan oxígeno para vivir, todas. Y entonces hay una alerta muy curiosa que quien lleva ese regulador es el corazón. El corazón se detecta que no está distribuyendo suficiente oxígeno a los pulmones y entonces empieza a trabajar más. Entonces el corazón trabaja más y los pulmones siguen sin generar el suficiente y entonces trabaja más y así hasta el infarto. Entonces estás en Puebla. Estoy en la Sierra Norte de Puebla,
De ahí Solito. completamente solo, sí, aislado. ¿Qué día? ¿Qué fecha? Bueno, esto comenzó el 29 de abril del año 2020 y yo viajé el 14, De mayo. el 12 de mayo me interné en el Instituto Nacional de Nutrición. Ahí fue donde me salvaron la vida, con una eficiencia brutal. O sea, es un instituto maravilloso. Oye, pero a ver, marco de referencia. Estás en Pahuatlán, ¿no? Sí, Hay que comentarles Pahuatlán. sí. Y ¿qué empezaste a sentir? ¿Qué fue lo primero que dijiste, Sí. demonios, estoy mal? No, es que de ahí un doctor local, que es doctor Ángel Ibarra, me dijo, es que yo, después de atenderme, me dijo, mira, yo creo que tú tienes COVID y tienes que hacerte la prueba. Entonces allá no había pruebas, no había nada, no había mascarillas, no había nada. Ok, ¿qué sentías? Yo no me daba cuenta, pero todos me decían que hablaba con dificultad para respirar, tenía dificultad para respirar. Sí sentía mi voz disminuida y bueno, Ujú. la situación general era terrible, terrible, o sea, desde dolor de cabeza, mareo, debilidad, una debilidad absoluta, no podía comer nada. Una vez comí media zanahoria y la vomité inmediatamente, o sea, todo el rechazo que estaba ocurriendo repercutía específicamente en el organismo, en que ya no puedes vivir, pues no puedes, ya te das cuenta que te estás muriendo. Y pues ahí me convencieron de venirme a atender a la Ciudad de México y dada la situación me vine yo manejando mi Ay, auto no te creo, Leo. con 40 de temperatura y la debilidad. Este, Cuando tomé la autopista fue cuando me di cuenta verdaderamente en ese estrés de la autopista que estaba mal, que estaba muy mal. Pero lo curioso es que detecto perfectamente cuando empieza a activarse el DMT. Yo me di cuenta muy bien de cuándo empezó a generarse, cuándo empezó a producirse en mi organismo. Sí, ¿Y en el porque hospital ya? yo venía manejando en la carretera y empecé a ver todo hermoso. O sea, veía las cosas impresionantemente bellas, el bosque. Una cosa curiosa es la cinta asfáltica. Yo veía la cinta asfáltica y decía, la acaban de pintar, qué bonita está, o acaba de llover, ¿no? O sea, decía, qué bello. Entonces yo mismo me dije, yo creo que ya me voy a morir y por esta razón, pues Dios quiere Que me lleve recuerdos que bellos. me manifiesta la belleza de la vida en todo lo que miro, ¿no? Eso fue, ahí me di cuenta que la este, eh, dimetiltritamina estaba ya surtiendo efecto. Evidentemente, después de toda una serie de periplos y de entrar al hospital, una de las primeras cosas que yo me di cuenta es que empecé a escuchar niños dentro del hospital después de la medianoche. Escuchaba niños corriendo en los pasillos, jugando, reían, ¿no? Entonces yo, como estaba con el... ¿Mascarilla? No. No, ya es bueno, sí, una mascarilla y cubierto completamente, y los diodos y ¿Qué el son los catéter. diodos? Esto que te ponen para ir, Ah, los chuponcitos para medir como electro, ¿no? sí, Ujú. y el catéter, todo el catéter donde te ponen todas las inyecciones y los sueros y todas las sustancias, y en el otro el El oxímetro. oxímetro, pero electrónico. Entonces, nada más tenía libres 3 dedos. Entonces no podía ir a asomarme al pasillo y ver, ¿qué hacen? Además yo me decía, ¿qué hacen unos niños después de la medianoche? O sea, si son los hijos de las enfermeras, qué ¿Cómo los irresponsabilidad. liberan? Además aquí estamos Claro. en el área crítica. Sí, por enfermo. ¿Cómo dejan O sea, unos niños sí, además, sueltos? además en la alerta sanitaria en la que estábamos, o sea, tú veías entrar a médicos, enfermeras y todo eso parecía como si estuvieras en, En la NASA. sí, Pues nada más sí. les veías los ojos. Sí, 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 de acuerdo. Sí. Así Mm. que esto fue. Y entonces ahí me di cuenta que ya yo Desde que estaba ingresaste, tú ya veías niños en la noche, ¿lo que quieres decir? en la noche, la primera noche que yo ingresé, empecé a escuchar a estos Ok. niños. Sí, así es. Ujú. Y bueno, estos fenómenos que pues en la lógica, usaba la lógica para explicarme el entorno y lo que estaba viviendo, no era compatible con la realidad. O sea, entonces ahí, por ejemplo, yo sí quisiera en primer lugar Mm, dejar en claro que
todo lo que trataremos, el tema que llevaremos, ¿verdad? Y todo lo que finalmente se trata es relativo, ¿no? O sea, no tenemos verdades absolutas, no hay nada absoluto, y además todo depende de la interpretación de los demás, por lo tanto, todo valor es subjetivo, en el entendido de que hay tres tipos de realidades, ¿no? La realidad física, que la realidad física pues es la que no nos corresponde, ¿no? La gravedad, la electromagnética, los procesos fisiológicos, esto no, son completamente ajenos a nosotros, ocurren, están ocurriendo, todo lo que pasa en el Esa sería la universo, física. esa es la física. Luego hay una que se llama consensual, que esa está íntimamente ligada a la comunidad y está sujeta completamente al lenguaje, a las sociedades, ¿no? Entonces, interpretamos, cada quien interpreta. Claro. Por eso lo relativo también se corresponde al relato, ¿no? El relato, lo que yo relato aquí, ya es una versión de lo que yo viví. Exacto. Sí, sí, sí. Más aún lo escribí un libro de 140 páginas que se llama Cómo enfrenté al COVID-19, y es un libro que todavía no lo tengo publicado, pero que está terminado, y ahí yo cuento todo esto lo explico, o me lo explico primero a mí, porque lo escribí porque salí con serias deficiencias de memoria, motoras, o sea, salí pa'l perro, como un anciano de 90 años, ¿no? ¿Hace Entonces, cuánto, Leo, que saliste? yo salí el 16 de junio del mismo 2000. Estuve 42 días en hospitales. Okay. Bueno, la ¿Y otra la es la tercera? consensual, y la tercera es la subjetiva. Todos tenemos una realidad subjetiva. Esa es la despedida de las enfermeras. Me hice tan amigo y me di a querer de tal manera que se tomaron una foto conmigo cuando ya venía para afuera, ¿no? Esto es caminando hacia tocar una campana que había en la puerta, y todo el que salía ya a la calle tocaba esa campana. Por lo tanto, la campana se volvió una obsesión tocarla, ¿no? Claro. Sí. Todas lindas, a todas las mando saludar. Con algunas sigo en comunicación con ellas, y pues muy agradecido, ¿no? La Ay, qué doctora que me fuerte. atendió, sí, la doctora Tobar, que fue una maravilla, y en fin. Eh, bueno, pero la realidad subjetiva es esta realidad que cada uno tiene una realidad, ve una realidad, observa esa realidad y la cuenta. Esa realidad, hay tantas realidades subjetivas como seres en el planeta. No, pues es que de entrada todo es subjetivo, ¿no? Es la interpretación que cada Pero, quien le dé. pero tratándose de los grandes misterios de la vida, yo creo que aquí, acerca de la realidad consensuada, vale la pena mencionar la anécdota del elefante que llega a la aldea de ciegos, ¿no? Hay una aldea de ciegos, todos eran ciegos, y llega un elefante. Y nadie conocía a un elefante. Entonces se acercan a tocarlo. Entonces uno le toca la pierna y dice, esto es como una torre, ¿no? El otro le toca la cola y dice, no, esto es como un león, ¿no? El otro le toca la oreja y dice, este vuela, tiene alas. Y el otro le toca los colmillos y dice, no, esto es como un búfalo, como un toro, tiene colmillos. Y el otro, el que toca el moco, dice, no, esto es como una serpiente. Entonces, pues van a traer a uno que medio veía, ¿no? Hay un tuerto ahí que medio veía, y ya Ajá. les explica que no es nada de lo que cada uno estaba diciendo, sino que esto es una cosa así, describió al elefante. Bueno, esta cuestión de las alucinaciones que se dieron en torno al COVID-19, y en la cual evidentemente yo soy una prueba, un testigo de estas alucinaciones radicales que se dieron en más del 70% de los infectados, de acuerdo a ese reportaje de The New York Times. Bueno, vivimos una cantidad de cosas porque justamente eh, algunos llegamos a la frontera, a la boca de la muerte, se dice, ¿no? Que es este estado de la agonía. Entonces yo, de acuerdo a toda esta segregación de la dimetiltriptamina, me di cuenta que yo agonicé 4 días. Hasta el cuarto salí de estas Pero alucinaciones. espera, tú te ingresas solo. Empiezas a oír voces de los niños desde esa primera noche. Sí, Estuviste 42
o sea, mes y medio, Sí. ¿no? Dentro de este mes y medio, cuéntanos un poquito cómo fuiste percibiendo primero la voz de los niños, luego qué, o sea, fue increciendo hasta que qué. Bueno, no, lo que pasa es que Olores, no, es que cuando tú llegas a un hospital y en este caso el estado crítico, el piso número 3 de nutrición, que es, no se llama terapia intensiva, pero es una zona de terapia crítica, ¿no? Este espacio, pues es lo más parecido al purgatorio, porque cuando tú entras, llegas al espacio, pues lo primero que empiezas a registrar tu entorno. Entonces, habíamos ahí, no sé, 10, 12, 14 enfermos de COVID y la reacción de cada uno era distinta. Se quejaban, lloraban, como teníamos la posibilidad de llevar el teléfono, hablaban, pedían perdón y claro, había quien ya estaba loco, había quien ya había enloquecido, ¿no? Por lo tanto, lo primero que me ocurre es mi vecino de enfrente, don José, que lloraba y le hablaba a su familia y le pedía perdón. Al segundo día o la segunda noche que yo estuve ahí, estaba dormitando porque ya no duermes, dentro del hospital no duermes, porque el sueño profundo es lo más parecido a la muerte. Entonces te niegas a dormir por resistencia, por no, por vivir, ¿no? Entonces dormitas, empiezas a aprender a dormitar. Te quedas en este estado alfa donde estás ni despierto ni dormido y de esa manera descansas, de esa manera. Entonces yo estaba ahí cuando a mí me tocaron el hombro. Juro que me tocaron el hombro. Entonces abrí los ojos y enfrente estaban los médicos en su cama diciendo, hay que avisarle a su familia que el señor se acaba de ir. Y es el primer muerto que, al menos en mi vida, es el primer muerto que muere frente a mí. Ay, no es cierto. Sí. Y también es el primer muerto de esta historia, ¿no? Y después, eh, otro compañero de al lado que me tocó ver esto que tú citaste, ¿no? Él gritaba, él protestaba, él reclamaba, él sentía que no era justo que estuviera ahí, sentía que él no debía, se sentía castigado. Él decía que él no tenía que estar ahí y entonces una madrugada se levantó, se arrancó todo y quiso huir, ¿no? Fue o sea, una cosa dramaticísima. Entonces, para mí fue como estar en el purgatorio, ¿no? Si alguna vez, después de esta historia, yo escucho hablar sobre el purgatorio, pues Te inmediatamente remite. sé exactamente qué es, ¿no? O sea, ahí es donde uno ve sus culpas, las lava y las de los demás, ¿no? En medio de todo esto, lo que yo viví, de acuerdo, porque pues evidentemente después de haberlo vivido, yo lo que quise fue aportar, ¿no? Entonces, primero me metí al programa de donación de plasma. Al meterme al programa de donación de plasma, pues me tuvieron que hacer una serie de estudios y entré a los programas post-COVID del Instituto de Nutrición. Yo estoy inscrito en 5 programas y ahí, pues recibes también bastante información. Entonces me interesé y me puse a estudiar para poder ayudar. Espérate, pero no te vayas, Leo. Yo quiero que me sigas contando. Ujú. Justamente de lo que estás hablando, de estas como alucinaciones, ¿no? Ujú, ujú. Según los reportes de los hospitales, entre el 60 y 75% de los pacientes con COVID en las unidades de cuidados intensivos presentaron varios tipos de delirios. Puedes como el Sí, que se arrancó y qué más. yo te voy a hablar de 4 casos. A ver, platícanme uno más. En ese mismo reportaje del The New York Times, Ujú. habla de un michoacano. Ese Ajá. michoacano, en su delirio, habla con el demonio y ¿Cómo? pacta. Habla con el demonio, habló con el demonio y pactó. O sea, le dijo que quería vivir. O sea, habló con el demonio se apersonó y entonces le dijo que quería vivir. Y el demonio le pide matar a su padre. Se compromete a que le va a dejar la vida ¿A cambio de la de su a papá? cambio de la vida de su padre, sí. Y él lo hizo. Ese caso está reseñado en ¿En estas dónde? fuentes aquí
en ese reportaje del The New York Times. Para esto quiero decirte que a pesar de que yo estaba en el hospital, yo estaba teniendo información de primera mano porque yo tengo una querida amiga en Italia. Ella estaba en San Giovanni, muy Ujú, cerca de Florencia, ujú. Sara Bonilla. Ella es de origen salvadoreño y lleva muchos años, es ciudadana italiana. Y ella es enfermera de geriatría. Ella se dedica a cuidar a pacientes, a enfermos, ancianos, y ha acompañado a mucha gente al final de su vida. Entonces, tú te debes de acordar que a Italia le pegó rudísimo, Durísimo. pero rudísimo, Ujú. porque Italia tiene una muy alta población eh, De de longevos. longevos, efectivamente. Y entonces ella me estaba pasando estas reseñas y ella fue quien me corrió el, el artículo del New York Times porque tiene dos hermanas enfermeras en Nueva York. Ujú. Entonces, pues estaba ahí, ahí comienza mi indagatoria, ¿no? Lo que sí es que creo, aquí en este programa ya se habló del DMT, de la dimetiltriptamina, Sí, pero sí es importante para mí dejar en claro que este DMT, el DMT segregado de manera natural por el ser exacto. humano, Ujú. es una sustancia que eh, este, eh, se segrega justamente en el umbral de la muerte, en el portal de la muerte. La segregamos en diferentes momentos de la vida, pero parece que una segregación muy intensa sucede en ese momento, ¿no? Hay un doctor, el doctor Stresser. Él fue el que le puso la molécula espiritual, ¿no? La nombra la molécula espiritual. Tiene un libro que se llama La molécula espiritual. Y es el hombre, digamos, el científico que primero se interesa en poder investigar. Porque los procesos de investigación que hicieron un gran boom en los años 60 se detuvieron, increíblemente se detuvieron, si no iríamos muchísimo más adelante en estas investigaciones de por qué soñamos, cuáles Exacto. son los incidentes, cómo influyen en tu vida, pero hay una cosa todavía más importante y es la percepción. Este mote, este nombre de la molécula espiritual, hay quien dice que debería llamarse la molécula de la realidad. Y la molécula de la realidad por la forma en que incide en nuestra percepción de la realidad, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la coincidencia de dos realidades y esas dos realidades son el hecho de que la realidad subjetiva, que en este caso es la Claro, mía, la que vengo sí. a plantear, Sí, sí, sí. se casa con la consensual, con la de la comunidad, que son una cantidad enorme, enorme, enorme de casos, datos y testimonios de seres que vivieron alucinaciones atemporales en el proceso de la infección del COVID y no solo fue en el grado específico de la agonía o en el portal de la agonía, parece ser que hay algunos que lo tuvieron de diferente forma y que además lo tuvieron en, en edades que no estaban consideradas, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿A qué se llaman no Bueno, ahí después de que te menciono este caso del michoacano, que está registrado, ¿Pero qué pasó con el michoacano? pues que mató a su papá, Porque se le porque se presentó le el... presentó en la alucinación del COVID, se le presenta el demonio y pacta, porque le pide vivir y pacta, ¿no? Y no es una leyenda negra, ni urbana, ni mucho menos, eso está documentado, ¿no? Yo tengo ¿Otro caso? Eso es lo que te otro decía, caso otro caso. es el de un querido amigo mío, o sea, voy a decir solo su nombre, Fernando, pero él sabe a quién me refiero. Por Ujú, cierto, le ha dado COVID 5 veces, 5 veces porque su mujer es asintomática. ujú. Entonces en el descuido pues va al mercado y le vuelve a pegar. Entonces le ha dado 5 veces. Y lo ha afectado de una manera tremenda, ¿no? Pero él me platicó, a él lo internaron en el Luis Cabrera, aquí en la Ciudad de México. Cuéntanoslo, porque nos está diciendo el señor Osvaldo, vamos Sí, a tener que cerrar. Evidentemente, si ustedes piden a mi queridísimo el señor Lechuga de vuelta, ya saben que yo estoy para complacerlos. Vamos a cerrar con este último caso. bueno, él, cuando lo traen, cuando lo vienen transportando, la ambulancia se queda sin oxígeno en Pirámides. Entonces, todo se lo chuta hasta Luis Cabrera sin oxígeno.
Y al entrar, empiezan los equipos médicos a circular y a atenderlo, y dice Ujú. que él vio a un médico del grupo médico que lo veía como la muerte. Era la muerte. Ahí, ahí, mira, ahí platícala, está allá abajo y todo. Sí. En la cámara, mira. Entonces, Eh, cuando él identifica a este médico iba y venía con los chequeos grupales, en fin, él andaba en el hospital, ujú, ¿no? ujú, Y siempre que lo veía, dice que él decía, esta es la muerte, este no es bueno, ¿no? Y entonces una vez que estaba dormitando ujú, en este estado alfa, ujú. lo que sucede es que cuando abre los ojos, ese médico está enfrente de él, a 1,5 metros, y lo va a tocar para auscultarlo. Y entonces Fernando le tira un golpe, empieza a gritar, Allá en la cámara, en la no cámara. me toques, ¿no? O Ajá. sea, quítate, no me toques. Y empieza, y entonces, pues empieza él a retirarlo, pero le avienta cosas y entonces se piensan que ha enloquecido y lo sacan del hospital, ¿no? Lo sacaron. Malo. Y O sea, esto él me lo enfermo lo platicó. sacaron. Sí, sí, porque si tenías violencia, si tenías te tenía que llevar a otro lugar. Pero él, la familia, decidió llevárselo a su casa porque también la familia no comprendía esto. O Pues sea, esto que te claro. estoy diciendo son razonamientos o conclusiones o diagnósticos que son post-COVID, que no son, no se dieron en el momento en que esto estaba ocurriendo. Entonces ahí, en el Luis Cabrera, quienes estuvieron en ese momento, deben de saber que no miento porque él me lo platicó. Entonces, vio un doctor y en él transfiguraba la muerte. Dijo, ojalá y no se me acerque, pero una vez que estaba dormitando, abre los ojos, lo ve a 1,5 metros de que lo va a tocar y lo empieza no me toques, o sea, de una forma drástica, ¿no? O sea, no me toques, le tiró golpes. Dijo, no te me acerques, le decía, ¿no? Y ¿Y qué entonces pasó con Fernando? Se lo llevan. se lo llevaron a su casa, Ujú. Y ¿no? Fernando vive. Fernando vive, sí, Y le ha dado 5 veces. 5 veces, sí. Y has visto, platicas con él? Sí, mucho, O sea, muchísimo. entre ustedes han Sí, conversado lo que sí, cada uno vio sí, y vivió. muchísimo, sí. ¿Sí? Al mismo tiempo él Eh, me ha contado que él vio a Jesucristo, ¿no? Pero eso es otra historia. Lo que trato aquí de reseñar es esto que puede preparar para lo que vamos a conversar a torno. Ay, no, oye, pero de verdad no nos puedes contar algo de lo de Jesucristo. Nos está diciendo el señor Osvaldo que nos escriban en este momento para que Leo esté aquí de vuelta, porque es que ya se nos está yendo el tiempo y traes muchísima información. Podemos cerrar un poquito rapidito con lo de Jesucristo y con eso nos vamos a Mira, tener que ir. Déjenos aquí puestos si quieren que Leo esté con nosotros, ¿va? bueno, Mm, él lo de Jesucristo solo me ha platicado que él lo vio y que le lloró, le pidió perdón, en fin, y que le dio indicaciones precisas de lo que debía de hacer. No me ha dicho ¿Cuáles porque eran las él indicaciones? no, sí, no me las ha dicho, porque él está resistente a, digamos, A creer que sí fue cierto. a girar la vida, no, no, o sea, yo lo que hice, yo me fui con todo el cambio. O sea, yo de lo que viví, me puse a investigar, a estudiar, he ido girando, 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 y siento que lo voy haciendo como un reloj pausado de la manera correcta. Porque justamente el año, cumpliéndose el año de que me dio COVID, yo me mudé del lugar donde vivía. O sea, me voy dando cuenta de cómo van girando los cambios. ¿A dónde Pero te te voy a, mudaste? Ah, de allá para sí, acá. me fui al sur, me fui al norte a vivir. O sea, dejaste Yo vivía, Pahuatlán. no, yo vivía en San Pedro de los Pinos. Ah. Sí, en un cuarto piso. Pero bueno, para mí lo importante aquí es el tercer caso. El tercer caso es una jovencita de unos 20 años, se llama Aranza. Ella sabe, al mirar esto, de quién estoy hablando. Sí. Pasó el tiempo y yo me encontré con ella y con su mamá cenando en Tulancingo. Entraron al mismo restaurante donde yo estaba. Y ahí empezamos a platicar de que a ella le había dado COVID, pero ya fue después de la pandemia. Ujú. Y entonces yo le pregunté qué había tenido como Revelaciones, ¿no? síntomas, Sí. y entonces me dijo que me habló de las visiones. Y ¿Qué vio ella? ella veía muchos personajes, pero lo más curioso para mí es que los veía en close-up, es decir, los veía a 1 metro de distancia de la mirada. O sea, las cosas se aparecían a esta distancia, o sea, aquí, al frente, ¿no? ¿Tú veías cosas también? Sí, Pero no 1 metro. No, no no, yo menos de un el metro. segundo día sí, el segundo día que fue el más terrible, ¿no? Porque en el primer día, en la noche, después de que suceden estas cosas, yo pienso que pasaban de la 1 de la mañana,
cuando llegó lo que se da en llamar el ángel de la muerte, ¿no? Y me pateó la cama, me insultó y fue rudísimo, ¿no? ¿Es en Era- serio? Sí, Oigan, ¿qué creen? Que se nos acaba el tiempo, justamente cuando Leo nos iba a contar del ángel de la muerte. Leo, sabes que estamos para complacer al público, si el público lo pide, pues bueno, te tendremos de vuelta. Ay, Leo, nos acabó el gracias. tiempo. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ti. Gracias, Osvaldo. Principalmente gracias a ustedes y si ustedes lo quieren, Leo aquí estará. Gracias. Adiós.